Perspectivas, Democracia Bicentenaria, conversando con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy tengo el gusto de conversar con don Fabricio Alvarado Muñoz. Don Fabricio, ¿cómo está? Aquí estamos, gracias a Dios, bien. Queremos conocer mucho su ideario, don Fabricio. Tenemos 200 años de vida independiente y en ese bicentenario, ¿cuál cree usted que es la conquista más importante y que además usted en gobierno le daría fuerza? Bueno, mire, hay muchos. Como país, creo que una de las cosas que nos destaca en el extranjero hacia los demás países cercanos es nuestra vocación pacifista. Somos un país donde, a ver, en cualquier país que usted viaje y a usted le pregunten de dónde es, usted dice Costa Rica, inmediatamente le dicen, su país no tiene ejército. Es de las primeras cosas que le dicen, su país no tiene ejército, su país es un lugar muy bonito para ir a pasear. Bueno, en eso tenemos que trabajar para lograr ser un país de paz, un país con esa misma vocación que la mantenemos, que la tenemos, que la hemos conservado por tantos años y que en este momento se está viendo lamentablemente amenazada por situaciones como el crecimiento del crimen organizado, del narcotráfico, y en eso hay que trabajar muy fuertemente. Es uno de los ejes en los que nosotros tenemos claro que hay que trabajar, siendo que además es una de las preocupaciones mayores de los ciudadanos cuando en cualquier estudio de opinión se les pregunta, ¿verdad? Don Fabricio, usted ya estuvo en gobierno, estuvo en la Asamblea Legislativa, estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué le hizo tomar la decisión de formar un partido aparte? Porque hay muchas versiones en medios de comunicación. Por supuesto, hay muchísimas. Nueva República nace precisamente por la vocación de hacer algo por el país y es algo que entendimos que en otro movimiento político no lo íbamos a lograr hacer. ¿Por qué? Lo dije públicamente y no tengo problema con volverlo a decir, y es que en algún momento el liderazgo que pues tuvo este servidor en otro movimiento político fue visto como una amenaza y de alguna manera no sentimos que existiera el apoyo o la intención de seguir adelante con el proyecto que inició en las elecciones pasadas. ¿Era imposible en esas condiciones construir, don Fabricio? Estoy seguro que sí, siendo que incluso pues en el camino nos dimos cuenta de alguna manera que hubo en la misma elección pasada pues renuencia por parte de la cúpula de nuestro anterior partido a apoyar y de alguna manera muchas cosas se vieron afectadas. Usted tiene claro que el país está muy fragmentado en este momento, don Fabricio. Lo tengo clarísimo. Entonces, si usted no pudo poner a gente de acuerdo en ese momento, ¿cómo cree usted ahora que podría organizar una orquesta para gobernar, don Fabricio? Más bien creo que en sentido contrario, Marlon, pudimos poner de acuerdo a muchísima gente para decir, queremos un proyecto político sano. Puede verse como una dificultad o una desventaja que sea nuevo, pero al contrario, logramos reunir, por ejemplo, el día que yo anuncié que Nueva República iba a nacer, logramos reunir a través de una plataforma, de un formulario que pusimos en Google Forms de la manera más quizá artesanal del mundo, pero logramos reunir a 7,000 personas en una semana para cumplir con todo el proceso que significó hacer 82 asambleas cantonales, 7 asambleas provinciales, recoger 5,000 firmas, etcétera. Entonces, eso es una hazaña, don Fabricio. Yo se lo puedo reconocer porque inclusive en temas de alcaldías usted logró incorporarse a un proceso electoral. Logramos participar y logramos tener representación en cerca de 26 cantones. Entonces, eso creo que demuestra nuestra vocación de unir. Hay momentos en los que se puede, hay momentos en los que no, hay momentos donde o hay gente con la que usted puede trabajar y hay gente con la que no, porque pues definitivamente van en direcciones distintas y en Nueva República logramos conjuntar a toda la gente que quiere caminar en una buena dirección. Pero para gobernar usted sabe que va a tener que conversar con gente que... Por supuesto, y lo tenemos claro, y ha sido la vocación, no solamente cuando yo fui diputado, siendo diputado unipersonal, sino también la vocación de los diputados que decidieron pues ser parte del proyecto de Nueva República y han estado trabajando en eso también. ¿Cuál va a ser la política económica de don Fabricio Alvarado? Una política económica que genere empleo, una política económica que genere desarrollo. ¿Cómo? Que, por ejemplo, ponga a caminar obras, grandes obras como el Canal Verde Interoceánico, el Canal Seco, una obra que tiene años de estar ahí dando vueltas y que nosotros el primer día de gobierno vamos a firmar un decreto para que se declare de interés público y por lo tanto acelere los procesos de estudios de prefactibilidad. ¿Cómo hacerlo sin un gobierno sin dinero, don Fabricio? Dinero que también tenemos claro que puede salir de muy distintas formas y puede generarse de muy distintas formas. Le pongo un ejemplo. Hace unos días se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley del diputado Jonathan Prendas de Nueva República para obligar al gobierno a poner los escáneres en puertos, aeropuertos, en fronteras.
Y esta práctica, el tener los escáneres, que dicho sea de paso, debió estar desde el 2019, según lo estableció el plan fiscal aprobado en 2018, estos escáneres estarían permitiendo a Costa Rica recuperar algo que en este momento, en total estamos hablando de un 8% del PIB en evasión, por lo menos un 3% se recupera a través de la instalación, controlar evasión y controlar o atacar la elusión también. Entonces, por ahí vendría una cantidad importante de recursos. También estamos conversando. Perdóneme, sí. en la elusión usted tiene claro de que hay gente muy poderosa detrás de eso. Lo tenemos clarísimo, pero hay que atacarlo y no podemos quedarnos en la complacencia que se ha tenido en los últimos gobiernos. Hacienda tiene sistemas que son prehistóricos. Hacienda Digital precisamente es un proyecto que además de que ha sido aprobado, tiene ahí rato dando vueltas y no se ha implementado como tiene que ser. Bueno, todo el ecosistema de Hacienda Digital, donde incluye escáner, donde incluye todo el tema de la factura digital, que pues ahí va como a pasito lento implementándose, nos permitirá generar ese ataque a la evasión y la elusión para recuperar dinero que hoy se quiere conseguir a través de nuevos impuestos. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, el tema de la informalidad. La informalidad en este momento ya supera el 1.000.000 de personas, Marlon, y nosotros hemos, por ejemplo, también a través de un proyecto de Nueva República, impulsado que los trabajadores independientes empiecen a pagar lo mismo que pagan los asalariados. En este momento pagan en algunos casos el doble. Eso va a atraer una buena cantidad de gente que está en la informalidad para que se formalice. Eso significa más recursos para la caja, significa más recursos en impuestos. Y además hemos estado trabajando en otras iniciativas, por ejemplo con la Bolsa Nacional de Valores hemos tenido ya 2 conversaciones, un foro, donde les hablamos de la implementación de fondos de capital de riesgo para actividades como el turismo. El turismo perdió 200.000 empleos en la pandemia. Con fondos de capital de riesgo estamos hablando de que se reactiva el turismo, que se genere empleo. Con generación de empleo podemos tener la certeza de que vendrán más recursos a las arcas del Estado. Es decir, el dinero se puede conseguir y en eso ha estado trabajando, y es importante decirlo, Marlon, para terminar, un equipo económico que tiene ya varios, no meses, sino años, desde hace ya un buen rato. Deme 3 nombres de personas que sean referentes en ese equipo económico. Bueno, mire, tenemos en este momento, le puedo dar, y esto tiene su momento también. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero sí le puedo decir que don Juan Manuel Tirado, que es un economista de no solamente mucho nivel, sino además de muchos contactos a nivel internacional. Él es el que está dirigiendo nuestro equipo macroeconómico y pues junto a él hay una serie de personas que algunas de ellas por su situación laboral en particular nos han pedido esperar a un momento más estratégico, digámoslo así, de la campaña, pero es un equipo económico que ha generado propuestas como el tema de los escáneres, que ha generado propuestas como el bono pymes, que ha generado propuestas como la ventanilla única digital, como la disminución del IVA del 13 al 9%. Voy a correr mucho en este diario, usted que es periodista, usted sabe que lo voy a llevar así como... Y yo también hablo rápido para tratar de abarcar lo máximo posible. Gracias, don Fabricio. Don Fabricio, ¿cuánto cuesta ser candidato de Nueva República en este momento tan complejo que se vive y que también obviamente se recibiría un respaldo, depende de cómo se aparezcan encuestas? Sí, pues mire, no hay un monto que nosotros hayamos determinado porque voy a serle claro en esto y ha sido mi discurso y ha sido mi realidad también. Nuestro principal activo desde que Fabricio Alvarado surgió como una persona presidenciable, como alguien que muchos consideran como alguien por quien votar para la presidencia de la República, nuestro principal activo ha sido la gente. Por eso le decía que en cuestión de una semana logramos obtener los nombres de 7.000 personas que al final fueron los que conformaron nuestra estructura, no solamente para inscribirnos, sino para participar en las elecciones municipales y además para tener la estructura para trabajar en esta elección nacional. Entonces, pues sí, posiblemente los apoyos vengan, estamos trabajando en eso, pero más allá del apoyo económico, lo que queremos es que la mística que se dio en la campaña pasada, hubo gente que se hacía sus propias banderas, que se hizo sus propias camisas, hubo gente que llegó con su carro el día de las elecciones y dijo, yo voy a jalar gente. Bueno, eso es lo que queremos y en lo que estamos trabajando principalmente. Pero sí, estamos trabajando para conseguir los recursos, para poder tener presencia en redes sociales, sí, en vallas, en medios de comunicación, porque de alguna manera hay gente que no necesariamente tiene vínculo con lo digital, dicho sea de paso, por un problema de conectividad que también hay que resolver, sí, pero estamos trabajando en ese detalle. Pero evidentemente nuestra línea de trabajo siempre será la austeridad, a la par de otros partidos que sabemos que gastan millones de millones, ¿verdad? Don Fabricio, periodista, cantante, religioso y político.
Son etapas, ¿verdad? Son etapas. Yo sé que en el transcurso de mi vida política se ha tratado de mezclar digamos, mi faceta de cantante cristiano y de persona vinculada a las cosas de Dios. No, ¿qué tiene malo eso? no. Quiero decir, se ha tratado, para terminar la frase, se ha tratado de vincularla de una manera negativa. Especialmente por quienes ven quizá una amenaza que no existe, dicho sea de paso, porque nuestro enfoque es ser gobierno para todos. Y Fabricio Alvarado será presidente a partir del 8 de mayo del 2022 para todos los costarricenses, independientemente de si creen o si no creen. De hecho, ha sido desde mi liderazgo que se ha impulsado un proyecto de ley de libertad religiosa que incluya a los que creen y que incluya a los que no creen. Entonces, más allá, y esto es importante decirlo, de las versiones que han querido hacer pensar que Fabricio Alvarado es una amenaza para algún grupo porque él pertenece a este otro grupo, eso no existe. La política que nosotros estamos planteando y que plantearemos en el plan de gobierno ya de manera formal, es una política que pretende generar empleo para todos, porque todos nos hemos visto afectados por el desempleo. Yo le entiendo eso, don Fabricio. Lo que sí es claro es que cuando una persona gobierna, al tener que gobernar para tantas personas, muchas veces tiene que dejar en la puerta de donde gobierna sus creencias y tiene que tomar decisiones que no son políticas, que son de derecho. En ese marco, usted sabe que ese rol suyo en un momento determinado va a tener que decantarse. Estamos totalmente de acuerdo en eso y estamos enfocados, repito, en que todos los costarricenses, independientemente de cuál sea su línea ideológica, de cuál sea su creencia religiosa, se sientan representados, se sientan resguardados por un gobierno que los acompaña, que va a salir de sus oficinas y que va a ir a las comunidades y que no va a ir a hablar solamente con la gente que sea de mi religión. No, vamos a hablar con todos porque, como repito, en esta época, por ejemplo, si hablamos de una actividad como el turismo, que perdió 200,000 empleos, que además es una de las actividades que más democratiza la distribución de los recursos, ahí hay de todo. Y necesitamos generar empleos absolutamente para todos. Ahí es donde, dijo un amigo mío, ahí es donde nos chima el zapato a todos, ¿verdad? Don Fabricio, ¿usted cerraría algunas de las instituciones que han sido atacadas, sobre todo en los últimos 4 años, porque han tenido de algún modo una muestra deficitaria? Sí, mire, yo he conversado esto mucho con nuestros equipos. Debo decirle además que no es solo un equipo económico, estamos trabajando con 16 equipos programáticos. ¿Me podría decir qué empresas? O qué, perdón, más bien, ¿qué instituciones, don Fabricio? No, más bien a lo que le iba a decir es que dentro de las conversaciones que hemos tenido, hemos determinado que cerrar instituciones más bien generaría un daño mayor, porque generaría desempleo. Generaría una situación donde, además de que ya el problema del desempleo es grave, que podría llegar a un 20% a finales de este gobierno, pues lo agravaríamos cerrando instituciones. Más bien nuestra línea de trabajo es hacerlas eficientes, es trabajar con esas instituciones que le han fallado al país, donde se le ha fallado al país, para hacerlas y devolverlas al objetivo inicial por el cual nacieron. Hacer que Recope compre la gasolina eficientemente para lograr, dentro de nuestra propuesta está que el precio de los combustibles disminuya en 200 colones por litro. Hacer que Conavi trabaje... de don Fabricio, Conavi, Habdeba, hacer que CNP. Conavi, hacer que CNP, hacer que Recope trabajen eficientemente, Habdeba trabajen eficientemente, y eso se genera de muchas maneras. Por ejemplo, cuando la gente habla del gasto público y habla del empleo público, no, bueno, hay hay una de las soluciones que nosotros hemos planteado que tiene que ver con congelamiento de plazas, que no sean plazas esenciales. También hemos hablado de movilidad horizontal, no despedir gente, sino más bien acomodar la gente de manera que no haya duplicidad de funciones y de manera que las instituciones funcionen eficientemente. Esa es nuestra línea de trabajo, no cerrar instituciones, sino hacerlas eficientes, porque el país necesita un gobierno eficiente. La libertad de expresión es fundamental, y en la Costa Rica bicentenaria, Castro Madrid nos lo recuerda. ¿Hay algún medio de comunicación que Fabricio no quiera consumir? Mire, en el camino nos hemos encontrado medios de comunicación. Porque usted pasó... Sí, nos hemos encontrado medios de comunicación y aún hoy. O sea, ya yo sé cuando un periodista pues no es afín a las ideas de Nueva República, y pues también sé cuando de alguna manera... También sé cuando los enfoques definitivamente desde antes de la entrevista y desde antes del reportaje ya yo sé que no nos van a favorecer, pero también soy como periodista, como alguien que pasó por ahí, que estuvo ahí, fiel defensor de que pues existe y debe existir esa libertad de expresión. En algún momento, cuando en el pasado algunos reportajes fueron
podríamos decir quizás hasta ingratos contra nosotros, alguien me preguntó que si yo le daría un mensaje a la población para que dejaran de consumir ese medio de comunicación, y mi respuesta fue enfática: yo nunca voy a dar ese tipo de mensaje porque estaría entrando en un terreno muy peligroso, ¿verdad? Yo creo que cuando algún medio de comunicación incurre en alguna situación que pueda ser catalogada como injuria o calumnia, pues para eso está nuestro sistema de derecho y los tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, nunca escuchará a Fabricio Alvarado, y espero que a ninguno tampoco de nuestros compañeros y colaboradores de Nueva República, decirle a alguien: deje de consumir este medio, deje de ver tal programa. No, pues eso no va a pasar en este caso. Don Fabricio, tenemos un menú amplísimo de personas que aspiran hacia la presidencia de la República. Usted ya pasó por ese camino antes. Y usted, que ya ha tenido la oportunidad de apreciar y ver todas esas personas que van en esa ruta, ¿no considera que hay alguno que es peligroso para gobernar? Mire, yo voy a serle bien franco en eso. La pregunta está muy interesante porque... Hay señalamientos públicos ya. Sí. Para mí, candidatos y candidatas. Digamos, en mi caso sí, yo creo que sería muy peligroso que el actual partido de gobierno tenga un tercer gobierno, siendo que en 2 gobiernos nos ha hecho mucho daño. Desde el punto de vista económico, tenemos un país muy golpeado. En el tema de la seguridad estamos... yo he escuchado gente, Marlon, he conversado con gente que vive en zonas urbanas donde usted diría: aquí nadie se debería sentir inseguro. Y nos han dicho: yo me siento inseguro aquí. ¿Cuánto más en las zonas donde tradicionalmente se conocen como zonas conflictivas? Entonces, estamos recibiendo, y nuestro gobierno recibirá un país endeudado, recibirá un país golpeado económicamente, con un desempleo mayor, con un problema de vivienda mayor, con una pobreza también en índices no alcanzados antes. Entonces, yo sí creo que sería un peligro que el PAC volviera a gobernar. Pero para serle franco, y ahí va con mi respuesta, nosotros estamos enfocados más en decirle a la gente: más allá de hablarle de los otros partidos y de los peligros que puedan representar, queremos que conozcan la propuesta de Nueva República, que vean que hemos hecho el trabajo estos años. Escuché a una colega casualmente decir un día de estos que Fabricio Alvarado había estado en campaña durante 4 años. No, es que no he estado en campaña, es que he estado trabajando. Y obviamente el trabajo es visible y el trabajo está ahí y la gente lo puede ver, no solo en redes sociales, sino en el trabajo que han hecho nuestros diputados bajo mi liderazgo. ¿Siente alguna compatibilidad? Entonces, porque una segunda ronda es algo seguro, Fabricio. Yo creo, ¿Otro partido? Sí, mire, yo creo que las compatibilidades las vamos a ir viendo en el transcurso de la campaña, que apenas está iniciando, cuando hablemos en debates, cuando conozcamos un poco los planes de los otros partidos políticos, y eso nos permitirá tener un panorama de si es que hay una segunda ronda y si es que llegamos nosotros a esa segunda ronda, pues con quién debemos sentarnos a conversar para generar posibles apoyos. Hay muchas posibilidades en el abanico. Otra de ellas es que a nosotros nos toque apoyar a alguien. Nosotros, y nuestro enfoque, Marlon, es ganar, y es ganar en primera ronda. Para eso estamos trabajando. Cualquiera diría: eso no parece posible siendo tantos candidatos, siendo que hace 2 elecciones, esta sería la tercera, que no se vislumbra un ganador en primera ronda. Pero precisamente en el trabajo territorial estamos llegando a las comunidades, estamos empoderando e impulsando a nuestro liderazgo en todas las zonas del país para que vayan con nuestro mensaje y le digan a la gente: Nueva República tiene las soluciones que este país necesita. Fabricio, voy a darle un tono más cualitativo a este fragmento de la entrevista. Adelante. Usted pasó un momento difícil en la campaña. ¿Guarda algún resentimiento específicamente de una experiencia que su esposa vivió, que ahora en la semblanza usted me lo pudo haber comentado, pero quisiera que también la gente conozca esa otra parte? Se lo digo porque un candidato presidencial no es solamente una persona que conoce y sabe gobernar y administrar, sino que sabe manejar los tonos emocionales. ¿Cómo fue eso en su casa? Mire, yo creo que hemos demostrado, incluso después de las elecciones, tener la madurez para entender que, pues sí, con la democratización de la información y las redes sociales, estamos expuestos. ¿Pero guarda algún resentimiento en ese momento? No, en lo absoluto. Sí fue difícil, por supuesto. Sí lloramos con mi esposa en la casa. Pero además de que ella es una mujer muy fuerte, yo creo y me considero también un hombre que sabe levantarse de las adversidades, y más bien le hemos encontrado lo positivo.
mi esposa es una mujer que a partir de esa experiencia no solamente se levantó más fuerte, sino que impulsó aún más la fundación que le mencionaba que ella tiene y el trabajo que ha hecho en la parte social ha crecido. Es una mujer incluso más respetada que antes en muchos sectores. Entonces, ¿sirvió algo esa experiencia? Por supuesto, de muchísimas cosas. Creo que nos hizo más fuertes. Creo que en parte nos preparó para esta nueva campaña que viene, que no sé si van a venir ataques, no sé si van a ensañarse con nosotros. Lo que sí sé es que nosotros estamos preparados no solo para enfrentarlos, no solo para recibirlos con madurez, sino también para convencer al país que por ahí no va la cosa, que la cosa va por ponernos de acuerdo y por abrazar el proyecto que tenemos para generar empleo y para traer soluciones al país. Voy por preguntas muy rápidas. ¿Legalización de la marihuana? De la marihuana, en definitiva, nosotros hemos manifestado nuestra posición contraria porque creemos, como se ha planteado ahorita, que se plantea que es para lo medicinal, creemos que abre portillos. En todo caso, ya en este momento existe la posibilidad de que alguien quiera importar medicamentos basados en cannabis, puede hacerlo, evidentemente sacando los permisos correspondientes. ¿Aborto, don Fabricio? ¿En contra? ¿Eutanasia? En contra. Hay algo que en este momento se ha hecho un tema popular, que es la explotación de petróleo y gas. A favor, incluso hemos presentado un proyecto también en este periodo en la Asamblea Legislativa para la titularización de la exploración y explotación de recursos naturales. Si me permite 30 segundos, le explico. Creemos que con ese proyecto estaríamos generando en el lapso de 4 años el 20% de la deuda. Económicamente genera mucho, se puede trabajar para primero explorar, saber qué tenemos y luego pues tomar una determinación para definir si se explota o no, que también recuerde que hay países donde se ha pagado para no hacerlo. Entonces, sí, el tema es no cerrarnos a esa posibilidad como ha querido hacer el gobierno. Solamente el precio o el valor que podría tener en un momento determinado la construcción del pozo petrolero anda en 6 millones de dólares. Entonces es algo que verdaderamente tendría que pensarse muy bien. ¿Oro, don Fabricio? Por eso hablamos también de la titularización. El oro se incluye dentro de este proyecto y creemos que también hay que ordenar el tema para que genere los recursos que el país en este momento necesita. ¿Tren eléctrico, don Fabricio? Tren eléctrico no es el que ha planteado este gobierno por lo caro, por la opacidad que hay en algunos de los detalles, no es el que el país necesita, incluso no resuelve el problema de movilidad en este momento. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Transgam, que lo socializaremos pronto en redes sociales. Ya he hablado un poquito de ello en algunos foros, pero es un proyecto que es mucho más amplio, que de verdad genera una solución para más de 1 millón de habitantes que se mueven sobre todo en el gran casco metropolitano y que, como repito, para nosotros sí es una solución mucho más rápida y mucho más certera. Del tema del tren no vamos a dejar de hablar. En algún momento yo he manifestado que estamos abiertos a esa posibilidad, incluso lo apoyamos, pero este no. Don particularmente Fabricio, no. Para esta entrevista, el equipo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación tiene las 2 vacunas. Yo también. Dígame cuál es su hoja de ruta en temas de vacunación y sobre todo en temas de ciencia, que hoy es fundamental. Bueno, mire, yo también estoy vacunado. De hecho, está registrado de forma digital a la hora de entrar al país. Cuando he tenido que entrar al país, ahí está la fotografía de la vacuna, me la puse fuera del país. Y he hecho la invitación, creo que es importante extender el mensaje a los costarricenses de que pues debemos hacerlo y pues en este momento la situación del país obliga a que abramos los espacios. Lo que sí creo es que ha faltado de parte del gobierno actual apertura para dejarse ayudar por el sector privado. La Mesa Patriótica, que se compone de la UCAEP, de sindicatos, de Iglesia Católica, ha ofrecido ayuda y el gobierno no lo ha querido hacer. Y sé que en muchos lugares del país no se ha logrado la vacunación completa porque no se ha encontrado o no ha estado a la mano de los ciudadanos, siendo que se hace en instituciones que cierran a las 3 de la tarde y hay gente que trabaja en una finca por allá lejos y no tiene posibilidad de llegar a esa hora. 30 segundos, ¿cuál va a ser su política pública en temas de derechos humanos, don Fabricio? Respetar los derechos de todos los costarricenses y de todas, y empezando por el derecho a trabajar, el derecho a producir, y nos vamos a enfocar en eso, en generar empleo. Nuestro plan 1414, a través de 14 acciones específicas, pretende bajar el desempleo al 6%
al final de nuestro gobierno, ojalá a menos que eso, pero ese movimiento, ese trabajo, esa estrategia va a favorecer absolutamente a todos, independientemente, repito, de cuál sea su línea ideológica y cuál sea el grupo al que pertenecen. Muchas gracias por regalarnos un pedacito de su diario. Me quedan demasiadas preguntas, pero... Y estamos a la orden pero, para cuando quiera pero ha corrido hacer otra. para ayudarnos en esto. Muchas gracias, don Fabricio. Gracias a usted, don Marlon, a la orden. Perspectivas, Democracia Bicentenaria, le lleva a usted hasta la pantalla un trabajo que yo creo que es rico en producción y donde ningún medio de comunicación de este país va a entrevistar a todos y todas las candidatas hacia la presidencia de la República. Hoy le ofrecimos a ustedes a don Fabricio Alvarado Muñoz desde su diario en el marco de este Bicentenario. Hasta luego.